Buenas tardes, muchachos del curso de Fundamentos de Físico-Química. En esta clase vamos a realizar algunos ejercicios de cálculos de la energía de Gibbs en el subtema termodinámica de las mezclas. Para esto tenemos que revisar qué significa la energía libre de Gibbs y qué significa el potencial químico. En este tema de termodinámica de mezclas consideramos que la energía de Gibbs de una mezcla y el potencial químico de una mezcla son análogos, significan lo mismo, y que consideramos que un líquido puro, digamos sustancia A, tiene una energía de Gibbs análoga a la energía potencial que tiene un objeto, que es la capacidad de realizar trabajo con respecto a su posición. Entonces podemos decir que en una sustancia pura la energía de Gibbs que tiene esa sustancia pura es análoga a esa energía potencial. Entonces, si yo tengo un líquido A y un líquido B y yo los mezclo, entonces habrá un cambio en esa energía libre de Gibbs. Normalmente en una mezcla ideal, en una solución ideal, la energía de Gibbs disminuirá y la entropía de esa mezcla aumentará, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, habiendo asimilado estos conceptos, podemos empezar a usar las fórmulas y realizar un ejercicio. Tenemos aquí un ejercicio que nos pide calcular la energía de Gibbs y la entropía de una mezcla donde se han mezclado 2.13 moles de un gas a 2.7 atmósferas y a 38 grados centígrados. Se han mezclado con 3.15 moles de otro gas, el gas B, a una presión de 1.3 atmósferas a la misma temperatura. Y vamos entonces, como decíamos hace un momento, a asumir que tiene un comportamiento ideal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es la fracción molar de cada uno de los componentes. Para eso usamos la siguiente fórmula, ¿sí?, que nos dice que la fracción molar del componente I va a ser igual al número de moles de ese componente dividido por el número de moles de ese componente más los números de moles del segundo componente. Entonces, yo tengo que la fracción molar del gas A va a ser igual a los números de moles de ese gas, que son 2.13, y los voy a dividir entre, una vez más, 2.13 más los 3.15 moles del componente B. Realizando esta operación, nosotros debemos de obtener 0.40 moles. Y realizando la misma operación para el gas B, el componente B, entonces tenemos que 3.15 moles del gas B se va a dividir entre la suma de 2.13, que son los moles del componente A, más 3.15 del componente B. Al realizar esta operación debe de darnos 0.60 moles. Podemos notar entonces que en una mezcla la suma de las fracciones molares nos debe dar la unidad. Así tengamos 2, 3 o más componentes, la suma debe dar la misma. Entonces nos damos cuenta que hemos hecho el cálculo de la fracción molar correctamente cuando verificamos que cumpla esa condición. Entonces, una vez que tenemos las fracciones molares, nosotros podemos proceder a calcular precisamente la energía de Gibbs para esta mezcla, es decir, el cambio de energía de Gibbs para la mezcla. Y en ese caso utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice que el cambio de energía de Gibbs como consecuencia de la mezcla va a ser igual al número de moles de los componentes por la constante universal de los gases por la temperatura a la que se realiza la mezcla, y la vamos a multiplicar por la fracción molar del componente 1 por su logaritmo natural, y vamos a sumarle
la fracción molar del componente 2 igual multiplicado por el logaritmo natural de su fracción molar. Y podemos observar que si hubieran más componentes en la mezcla, tendríamos que continuar escribiendo los componentes dentro de esta fórmula. Entonces, lo que sigue ahora es precisamente hacer la sustitución en esta fórmula. Tenemos entonces que el cambio de energía de Gibbs como resultado de la mezcla es igual a los moles de la mezcla. En este caso son 2.13 del componente A y 3.15 del componente B. La suma debe dar 5.28 moles. Y después lo vamos a multiplicar por la constante de los gases, que es 8.314 joules, multiplicado por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1 y por la temperatura. En este caso son 38 grados centígrados, y entonces convirtiendo a kelvines, que es lo que tenemos que hacer, nos debe dar 311 Kelvin. Y luego lo que nos resta hacer es multiplicar por lo que resulte de resolver lo que está en el cochete. Entonces, la fracción molar del componente I es 0.40, y esto lo vamos a multiplicar por el logaritmo natural de 0.40. Y para el siguiente componente, de igual forma, la fracción molar es 0.60 y lo vamos a multiplicar por el logaritmo natural de 0.60. Muy bien, como son los únicos dos componentes, procedemos a realizar esta operación y nos debe de dar que son menos 9.283.5 joules. Entonces ya hemos encontrado la energía de Gibbs de la mezcla. Entonces la única parte que nos hace falta resolver es encontrar la entropía. Entonces la que hemos utilizado aquí le llamamos la forma diferenciada de la fórmula original de Gibbs. Pero la que necesitamos ahorita para hallar la entropía es la fórmula original de Gibbs, la que no se encuentra diferenciada. Y esa fórmula nos dice lo siguiente: fue ideada para calcular el comportamiento de gases ideales, pero puede extenderse su uso para soluciones ideales. Y nos dice que el cambio de entalpía de la mezcla va a ser igual al cambio de energía libre de Gibbs de la mezcla más la multiplicación de la temperatura por el cambio de entropía de la mezcla. Y está igualada a cero en el sentido que los gases ideales se considera que no interaccionan entre sí. Entonces por eso se usa esta fórmula. Entonces haciendo el arreglo y haciendo la sustitución que corresponde, nosotros vamos a tener que el cambio de entropía de la mezcla va a ser igual a menos el cambio de energía libre de Gibbs de la mezcla dividido por la temperatura, simplemente despejando el cambio de entropía y asumiendo que el cambio en el entalpía en este caso es igual a 0. Entonces nos queda despejada de esta forma y solamente tenemos que sustituir los valores. Entonces tenemos que el cambio de entropía de la mezcla va a ser igual a lo que ya calculamos hace unos instantes de energía libre de Gibbs. Entonces tenemos que tener atención aquí que este signo es menos, y como el que nos ha dado es menos, entonces nos va a dar un valor positivo. Así que van a ser 9.283.5 joules entre la temperatura, que son 311 kelvins. Entonces, haciendo la división nos da
29.85 joules por Kelvin a la menos 1. Entonces tenemos un valor positivo de entropía. Entonces el análisis de este resultado es que se ha cumplido con lo que establece la segunda ley de la termodinámica. El cambio de energía libre de Gibbs es negativo, lo cual significa que es una reacción favorecida termodinámicamente, ha disminuido, y al mismo tiempo tenemos un valor positivo de entropía, lo que es concordante también con la segunda ley de la termodinámica, que toda reacción tiende a aumentar la entropía. Muy bien, entonces continuamos con otro ejercicio más adelante.